Cociné, limpié y cuidé a su madre moribunda. Me agradeció con papeles de divorcio. Es extraño cómo una sola frase puede contener una década entera de tu vida, una década que apenas notaste que se escapaba. Cuando la señora Morales se mudó con nosotros, Daniel dijo que solo sería un par de meses. Había caído en su cocina, se fracturó la cadera y necesitaba tiempo para recuperarse. Yo acababa de dejar mi trabajo de enfermería en ese entonces, agotamiento, lo llamaron, así que tenía sentido. Sabía cómo cuidar a las personas. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Pero las semanas se convirtieron en meses. Los meses se difuminaron en años. Y en algún momento entre cambiar sábanas a las 3 de la mañana y calentar puré de zanahorias, mi nombre dejó de significar algo. Ya no era Clara, la esposa, ni Clara, la mujer que se reía en funciones de medianoche y usaba perfume para dormir. Me convertí en ella, la que sabía dónde estaban las pastillas. La que recordaba las citas médicas. La que nunca dormía toda la noche. La casa siempre olía a antiséptico y lana vieja. Cada rincón resonaba con el sonido de la máquina de oxígeno siseando suavemente, como si exhalara por todos nosotros. Aprendí a vivir en susurros, caminando de puntillas alrededor de sus estados de ánimo, que cambiaban más rápido que el tiempo. Algunos días, lloraba como una niña, aferrándose a mi mano. Otros días, escupía la comida de vuelta a la cuchara y me acusaba de envenenarla. Daniel nunca veía esos días. Siempre estaba en el trabajo. Siempre cansado. Siempre en otro lugar. En los primeros años, traía comida para llevar a casa y me masajeaba los hombros mientras preparaba sus medicamentos nocturnos. Pero poco a poco, incluso eso desapareció. Comenzó a comer en la oficina. A quedarse hasta tarde. A olvidar aniversarios. Cuando una vez le pregunté si podíamos pasar un fin de semana fuera, solo nosotros dos, parpadeó como si le hubiera pedido que moviera una montaña. No tiene sentido, dijo. Todo tu mundo está en esta casa ahora. No estaba equivocado. Lo estaba. Intenté recordarme que el amor cambia. Que el matrimonio se estira y se dobla. Pero al final, yo era la única que se doblaba. Y se estiraba. Y se rompía. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer frente a mí. Mi piel se había hundido en lugares donde antes no lo hacía. Mis ojos estaban permanentemente rodeados de cansancio. Incluso mi voz era más baja, como si me hubiera enseñado a hablar en minúsculas. La última vez que Daniel me abrazó fue en nuestro 21º aniversario de bodas. Horneé una tarta de chocolate y serví 2 copas de vino tinto. Llegó a casa tarde, me besó la frente por costumbre y dijo que tenía dolor de cabeza. Ni siquiera notó la mesa iluminada con velas. Nunca volví a encender velas después de eso. La señora Morales me llamó esa noche, gimiendo en sueños. Me levanté, la arropé y me senté junto a su cama hasta que se calmó. Nunca supo cuántas noches la vigilé, solo para asegurarme de que estuviera respirando. Y Daniel, él dormía profundamente en la otra habitación. Ese se convirtió en nuestro ritmo. Su cama. La cama de él. Mi cama era el espacio intermedio, el pasillo, el sofá, el suelo duro cuando ella me necesitaba y no había tiempo para pensar. No la culpo a ella. Era mayor. Estaba enferma. Pero Daniel se suponía que era mi compañero. Algunas noches, me quedaba despierta mirando el techo y pensaba, ¿es esto? ¿Es esta la forma del resto de mi vida? Pero luego llegaba la mañana. Había que triturar pastillas. Remover avena. Registrar signos vitales. No había tiempo para dudas. Solo deber. Solo la lenta erosión de mí misma. Algunos días, no podía distinguir quién estaba muriendo más lentamente, su madre, o nuestro matrimonio. La casa estaba silenciosa. No el tipo de silencio que trae paz, sino el que llega después de que todos se han ido a casa, después de que los guisos se han enfriado y la última tarjeta de condolencia ha sido colocada cuidadosamente en la repisa. El funeral había sido sencillo, formal, casi estéril. Sin lágrimas de Daniel. Solo una mandíbula rígida y ojos que miraban demasiado tiempo el alzacuellos del cura. Yo manejé la mayoría de los preparativos, las flores, el obituario, las notas de agradecimiento. Incluso elegí el vestido con el que sería enterrada. El azul. El que usaba cuando aún sonreía de verdad. Daniel apenas me habló durante todo el día. Estuvo a mi lado en el cementerio, con las manos cruzadas cuidadosamente, como si estuviera esperando un tren. Cuando bajaron el ataúd, busqué su mano. No se inmutó, pero tampoco me apretó de vuelta. Solo la dejó allí, como si mis dedos fueran algo temporal. Esa noche, no cenamos. Me senté en la mesa de la cocina, mirando una taza de té intacta.
El reloj tic-tac resonaba fuerte contra el silencio. Daniel desapareció en su oficina después de cambiarse el traje. No dijo buenas noches. No preguntó cómo estaba sobrellevándolo. Debería haber notado entonces cuán final se sentía su ausencia. Pero estaba demasiado cansada para pelear contra sombras. A la mañana siguiente, la tetera ya estaba silbando cuando entré en la cocina. Daniel estaba sentado en la mesa, vestido con pantalones planchados y una camisa azul pálida. Su corbata aún no estaba puesta, pero las mangas ya estaban abotonadas. Parecía en paz. Como un hombre que había dormido toda la noche. Yo no. Buenos días, dije suavemente. Asintió. ¿Hay café? Me serví una taza y me senté frente a él. Fue entonces cuando sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó frente a mí, como si fuera un extracto bancario. O una factura. Mis manos aún estaban alrededor de la taza. Dudé antes de tomarlo. Tal vez era algo para el abogado. Algo sobre el testamento o el seguro. Pero en el momento en que vi las palabras en negrita, solicitud de disolución del matrimonio, el calor del café desapareció. Mis dedos se apretaron. Lo miré, confundida. No parecía avergonzado. Solo, resuelto. No quería hacer esto mientras mamá estaba viva, dijo sin emoción. No habría sido correcto. Miré el documento. Mi nombre impreso debajo del suyo. Líneas para la división de activos. Sin mención de la historia. Sin nota al pie para el sacrificio. Entonces, ¿sientes que hemos estado viviendo vidas separadas? Repetí. Asintió. Hemos estado desconectados durante mucho tiempo, Clara. No vi sentido en seguir fingiendo. Dejé los papeles lentamente. Mi corazón no estaba acelerado. No se estaba rompiendo. Estaba simplemente silencioso. Como si no pudiera decidir cuál sería el próximo latido. Así que te di 10 años de mi vida, dije, apenas por encima de un susurro. 10 años bañándola, alimentándola, durmiendo en suelos. ¿Y me das esto? Su mandíbula se tensó. No está siendo justa, murmuró. No se trata de eso. Dejamos de ser nosotros hace mucho tiempo. Quería gritar. Quería tirar la taza. Quería recordarle cada noche que pasé sosteniendo la mano de su madre mientras él ponía excusas. Pero no lo hice. En cambio, doblé el sobre, lo coloqué de nuevo en la mesa y me puse de pie. Llamaré a mi abogada, dije, firme como el cristal. Asintió, aliviado. Y eso fue todo. Su madre llevaba muerta menos de 24 horas, pero resultó que nuestro matrimonio había muerto mucho antes. Comenzó con un nombre, uno que había revoloteado por nuestras conversaciones durante años sin nunca llamar la atención. Raquel. La amiga del trabajo de Daniel. La que le enviaba mensajes después de horas, la que llamaba durante la cena a veces. Él se reía y decía, es solo Raquel, ¿sabes lo caótico que es el presupuesto de fin de año? En ese entonces, le creí. Estaba demasiado cansada para no hacerlo. Pero ahora, con los papeles de divorcio sobre la mesa y sus explicaciones aún resonando en mis oídos, ese nombre latía de manera diferente. Más fuerte. Me senté al borde de nuestra cama, con mi teléfono en el regazo, y escribí su nombre en Facebook con una calma que se sentía extranjera. Ahí estaba. Raquel Campos. Rubia, al menos 10 años más joven que yo. Sonrisa amplia, selfies en el gimnasio, desayunos de equipo con hashtags que no entendía. Desplacé más abajo hasta que una foto me detuvo en seco. Una fiesta navideña, a juzgar por el espumillón de fondo. Daniel estaba a su lado, ambos sosteniendo copas de cava. Su brazo alrededor de su cintura. Su cabeza ligeramente inclinada hacia él. Sus dedos entrelazados, no por accidente, sino como si pertenecieran allí. El pie de foto decía: con quien me ayudó a superar todo. No podría haber sobrevivido este año sin ti. Miré la pantalla, releyendo la línea hasta que las palabras perdieron forma. Mi pecho se apretó, no de la manera en que lo hace cuando lloras, sino de la manera en que lo hace cuando estás a punto de ahogarte. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, no esperé. Lo encontré en la puerta, levanté el teléfono sin decir una palabra. Sus ojos se dirigieron a la pantalla. Sin negación. Sin pánico. Solo un suspiro pesado. Supongo que debería habértelo dicho antes, dijo, pasando por mi lado como si estuviéramos discutiendo la compra. Lo seguí a la cocina. ¿Desde cuándo? Abrió la nevera. No fue planeado. Solo, pasó. No quería hacerte daño. Estaba temblando. ¿Desde cuándo, Daniel? Cerró la puerta, se apoyó en la encimera y me miró, no con crueldad,
sino con el cansancio apagado de alguien que ya había seguido adelante. Un par de años, más o menos. Reí. Un sonido agudo, incrédulo, que rebotó en los azulejos. Estabas tan ocupada con mamá, dijo. Era como si yo no existiera más. Raquel, ella me veía. Parpadeé. Estaba ocupada manteniendo viva a tu madre. Lo sé, dijo en voz baja. Pero ya no eras realmente mi esposa. Eras más como una enfermera. Eso rompió algo en mí, no porque fuera cruel, sino porque lo creía. Realmente pensaba que cuidar había despojado mi identidad, cuando fue su ausencia la que lo había hecho. No grité. No lloré. Solo me quedé allí, viendo al hombre con el que me casé desvanecerse lentamente detrás de un rostro que ya no reconocía. No robó mi confianza de un solo golpe. La desgastó lentamente, cada día que se quedaba tarde en la oficina, cada vez que miraba a través de mí en lugar de mirarme. No solo perdí un esposo, perdí la historia que pensé que estábamos viviendo. La oficina del abogado olía a abrillantador de limón y juicio silencioso. Me senté en una silla de cuero demasiado rígida para ser cómoda, aferrando mi bolso como si fuera una armadura. Pensé que solo estaba allí para firmar algunos documentos, papeleo para cerrar el patrimonio, tal vez una discusión sobre la casa. Después de todo, había vivido allí. La cuidé. La convertí en un hogar mientras Daniel trabajaba y su madre se desvanecía. El señor Redondo, el abogado de la familia, ajustó sus gafas y me dio el tipo de sonrisa reservada para noticias incómodas. Clara, comenzó suavemente, quiero agradecerte por todo lo que hiciste por la señora Morales. De verdad. Mi estómago se tensó. Ese tono. Ese preámbulo. Pero debo informarte, continuó, que no estás incluida en la versión final del testamento. Parpadeé. No, estoy. Sacudió la cabeza, mirando una carpeta. La casa, los ahorros restantes, la renta vitalicia, todo fue legado a Daniel. Y un fondo personal, uno modesto, fue apartado para una, señorita Raquel Campos, descrita aquí como compañera y apoyo emocional a largo plazo. Lo miré, esperando la parte en que se reiría y diría que era broma. Pero el silencio pesaba. Le había dado de comer a esa mujer cuando no podía levantar una cuchara. La había bañado cuando olvidó cómo lavarse. Conocía cada medicamento, cada cambio de humor errático, cada miedo que murmuraba en sueños. Sostuve su mano durante convulsiones. Besé su frente cuando lloraba por su hijo y él no venía. ¿Y ahora? Ni siquiera valía una mención. Ella, ¿escribió eso ella misma?, pregunté en voz baja. El señor Redondo se movió incómodo. Parece que Daniel estuvo presente durante la actualización. Todo fue firmado y notariado correctamente. Sin signos de coerción. Pero yo sabía más. Daniel había estado detrás de ella, susurrando qué decir, borrándome con sugerencias educadas y lógica fría. Clara no necesita nada. Solo está cumpliendo con su deber. Lo entenderá. ¿Entender qué? ¿Que la mujer por la que sacrifiqué una década me veía como nada más que una ayuda contratada? Me levanté lentamente, con las manos temblando. ¿Puedo obtener una copia?, pregunté. Por supuesto. Deslizó los papeles en un sobre color crema, estampado con iniciales grabadas, como si la elegancia pudiera suavizar el golpe. Salí de la oficina en silencio, el sobre como plomo en mi bolso. Afuera, el sol era demasiado brillante. El viento demasiado cortante. Me senté en un banco al otro lado de la calle y saqué el testamento, escaneándolo una y otra vez, buscando un error. Una sola línea. Un agradecimiento. Una frase que dijera que se acordaba de mí. No había nada. Ni siquiera un gesto. Solía pensar que no me reconocía en sus últimos días por la demencia. Que cuando me llamaba por el nombre de su hermana, o miraba más allá de mí, era la enfermedad hablando. Pero ahora veía la verdad, impresa en tinta legal. Pensé que no me veía en sus últimos días. Resulta que no me había visto en ellos. El golpe en la puerta fue agudo, apresurado. Por un momento, pensé que podría ser Daniel otra vez, tal vez para recoger más de sus cosas, o para entregar otro golpe envuelto en formalidad legal. Pero cuando abrí, era Maya. Mi hija estaba allí, con una maleta a su lado, sus ojos ya llenos de preguntas que aún no había hecho. Su cabello estaba despeinado por el viento, los labios apretados en una línea que apenas contenía la furia. Mamá, susurró, dando un paso adelante. Me abrazó con fuerza, no con cortesía, no con cuidado, sino con la urgencia de alguien que teme llegar demasiado tarde. No lloré. No entonces. Solo la abracé. Más tarde, cuando nos sentamos en el salón con té intacto entre nosotras, le conté todo.
Sobre los papeles de divorcio. La aventura. El testamento. Raquel. Su mandíbula se tensó con cada frase. No interrumpió. Solo escuchó, dejando que el silencio se extendiera entre los golpes. Cuando terminé, se recostó y dijo sin emoción, él reescribió la historia. Pero no le dejaremos terminar el último capítulo. Parpadeé. Está hecho, cariño. Ya está en papel. Maya negó con la cabeza. El papel puede quemarse. La memoria no. Sacó su portátil y comenzó a escribir como si fuera algo natural. Necesitamos documentación. Registros de cuidado. Fotos. Mensajes. Cualquier prueba de trabajo no remunerado. Rutinas médicas. Testigos. La observé con asombro. La pequeña niña a la que una vez enseñé a sostener una cuchara ahora me estaba enseñando a sostener una espada. Durante los días siguientes, revisamos todo. Cuadernos viejos donde había garabateado registros de medicamentos. Recibos de compras en la farmacia. Fotos de mí dándole de comer a su madre con una cuchara, de mis manos ajustando tubos de oxígeno. Incluso mensajes de Daniel agradeciéndome todo lo que hago por mamá, pequeños gestos que una vez descarté, ahora convirtiéndose en evidencia. Maya creó una carpeta. Luego un archivador. Luego un plan. Llamó a una abogada que se especializaba en cuidado de ancianos y abuso patrimonial. La mujer escuchó, asintió y dijo, tienes un caso. Y no estás sola. Esa noche, Maya se sentó a mi lado mientras etiquetábamos sobres de Manila por fecha. Me miró y dijo, ¿sabes qué veo cuando te miro? Sonreí débilmente. Una mujer cansada con demasiados sobres. Ella se rió. No. Veo a alguien que dio todo y aún se levantó de nuevo. No me había levantado en mucho tiempo, no realmente. Pero sentada allí con mi hija, reclamando una narrativa que ni siquiera me había dado cuenta de que me habían robado, algo se movió dentro de mí. Pensé que me había vuelto invisible. Pero Maya me veía. No como víctima. No como enfermera. Como alguien por quien valía la pena luchar, y con quien luchar. No era solo una cuidadora. Era una testigo. Y ahora, me había convertido en una luchadora. El juzgado olía a polvo y nervios. Me senté en el lado izquierdo de la sala, con las manos cruzadas en mi regazo, la tela beige de mi chaqueta lisa pero sencilla. Sin joyas. Sin perfume. No vine a actuar. Vine a hablar. Al otro lado del pasillo, Daniel ajustó su corbata y susurró algo a Raquel, quien sonrió, pequeña y engreída, en su vestido azul marino ajustado. Parecían estar a punto de recibir un premio, no de enfrentarse a un juicio por reescribir mi vida. Mi abogada, la señora Elías, estaba a mi lado. Astuta. Tranquila. Su sola presencia estabilizaba mi ritmo cardíaco. Había construido el caso con la ayuda de Maya, años de trabajo no remunerado, coerción financiera y las circunstancias sospechosas alrededor del testamento. La jueza, una mujer de cabello gris con ojos cansados pero una voz afilada, nos llamó al orden. Comenzó. La señora Elías abrió con una cronología, como había sido cuidadora a tiempo completo de la señora Morales durante casi una década, sin compensación, sin contrato y sin descanso. Como había renunciado a mi carrera. Como mi matrimonio se había disuelto silenciosamente mientras bañaba, alimentaba y limpiaba a una mujer que nunca me llamó hija. Luego vino el patrimonio. La señora Elías presentó pruebas, el testamento original, donde yo había sido incluida como CEO beneficiaria, y el revisado, editado solo 6 meses antes de la muerte de la señora Morales, donde mi nombre había sido eliminado por completo. Reemplazado por Raquel. La compañera. Mantuve la mirada en el suelo mientras leían esa palabra en voz alta. Luego vino el contrainterrogatorio. Raquel subió al estrado con confianza, hasta que no pudo más. Cuando le preguntaron sobre su relación con Daniel, habló con cuidado. Nos acercamos durante un momento difícil. Después de que la salud de la señora Morales realmente empeorara. La señora Elías inclinó la cabeza. ¿Y cuándo exactamente empeoró su salud, según tu opinión? Raquel dudó. Quiero decir, se volvió totalmente dependiente hace 3 años. La señora Elías asintió. Eso es interesante. Porque nuestros registros muestran que tus mensajes románticos con el señor Morales datan de hace 4 años. La boca de Raquel se abrió, luego se cerró. Miró a Daniel. Él miró hacia abajo. El silencio era denso. La jueza no hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron claras y definitivas. Clara Morales actuó como cuidadora a tiempo completo y no remunerada durante casi una década,
en un hogar matrimonial, bajo la presunción de asociación y confianza. La eliminación de su nombre del testamento, y la redirección de activos a un tercero con lazos románticos confirmados con su cónyuge, constituye una influencia indebida y una exclusión intencional. Hizo una pausa. Por lo tanto, dicto que el testamento anterior de la señora Morales será restablecido. A Clara Morales se le otorga su parte legítima del patrimonio, y su rol como cónyuge y cuidadora legal debe ser formalmente reconocido. No sonreí. No lloré. Solo asentí, porque por una vez, el mundo había recordado mi nombre. Daniel se quedó helado. Parecía más viejo de lo que recordaba. Más pequeño. Me dejó con nada, pero salí con la única cosa que él temía más. La verdad. El mar es más ruidoso aquí. Las olas presionan contra la costa como un latido constante, lavando el pasado con cada pulso. Mi casita está a solo 2 calles del agua, situada entre una cafetería y la pequeña biblioteca donde ahora trabajo 3 días a la semana. Es tranquila, calentada por el sol, y nada como la casa que dejé atrás. Planto lavanda en el jardín delantero. Doy paseos matutinos. Respondo al horario de nadie más que al mío. Por primera vez en años, mi tiempo se siente mío. Las memorias fueron idea de Maya. Dijo, has cargado las historias de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora escribe la tuya. Las escribí en las mañanas tempranas, antes de que el mundo despertara. Vertí las noches que dormí en suelos fríos, los años que hablé solo en susurros, los días que desaparecí para que otros pudieran existir. No lo adorné. No atenué el dolor. Lo nombré exactamente como ocurrió. Cociné, limpié y cuidé. Lo publicamos a través de una pequeña editorial dirigida por mujeres. Al principio, pensé que sería algo pequeño y tranquilo, algo que Maya y yo pudiéramos sostener en nuestras manos y decir, lo hicimos. Pero luego comenzaron a llegar los correos. De extraños. De mujeres que nunca había conocido. Contaste mi historia. Esto también me pasó a mí. Pensé que estaba sola. Clubes de lectura lo recogieron. Foros en línea compartieron citas. Una revista pidió una entrevista. No estaba buscando fama. No estaba tratando de castigar a Daniel o a Raquel. No tenía interés en revivir lo que me quitaron. Solo quería recuperar algo. Mi voz. Mi dignidad. Mi nombre. Daniel nunca se acercó después del veredicto. No creo que lo haga. Ese silencio solía sentirse como una herida. Ahora, es solo una habitación vacía en la que ya no necesito entrar. Organizo libros durante el día y escribo cartas por la noche. Tomo té sin sobresaltarme con cada sonido. A veces, cuando camino por la costa, pienso en quien solía ser, y sonrío. Me agradeció con silencio y firmas. Respondí con páginas y un nombre que nadie borrará de nuevo, el mío.